¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al estudio de la palabra del Señor. Gracias por seguirnos. Estamos ya listos con el capítulo número 18 del primer libro de Samuel, la historia de David y Jonatán. Así que vamos a descubrir algunas lecciones prácticas y sencillas. Suscríbete al canal, también comparte, entonces en este momento vamos a pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por tu palabra. Danos de tu bendición al estudiar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, estamos ya en el capítulo 18. Voy a leer del versículo 1 al 4. Después sacamos lecciones prácticas de estos 4 versículos y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. Entonces dice: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a casa de su padre, e hicieron pacto con Jonatán y David, porque le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y talabarte. Cuando después de que Saúl entrevistó a David y supo quién era y cómo había ganado la victoria, cómo había vencido al gigante Goliat con este extraordinario evento, extraordinaria victoria, un acto heroico. Así que entonces fue allí, y allí estaba Jonatán. Jonatán era el hijo de David. Casi estaban de la misma edad. Jonatán dice que quedó ligada su alma, es decir, amó a David en el sentido que le guardó mucho respeto en el amor de Dios. ¿Por qué? Porque Jonatán, usted recuerda también que Jonatán amaba a Jehová. Dios dio victoria a Israel a través de Jonatán en esa ocasión, cuando él y su escudero lograron la victoria. Él confiaba en el Señor. Al ver que David amaba al Señor y que también Jonatán, entonces ambos se entendieron en el amor de Jehová y juraron amistad, porque finalmente los dos amaban al Señor. El alma de Jonatán quedó ligada por el mismo sentir de amar a Jehová, al Dios viviente. Entonces se hicieron amigos porque ambos amaban de todo corazón. Aquel día hicieron pacto entre ellos dos. Y lo que hizo Jonatán es algo extraordinario. Entonces, para demostrar la sinceridad de su amistad, le regaló lo que Jonatán llevaba. Le regaló un manto, le regaló también la espada y todo lo que tenía, para que David recibiera también las armaduras. Así que Jonatán sabía que él iba a ser el próximo rey. Lo interesante aquí, que Jonatán no sintió celos de David, al contrario. Entonces él le dio su amor, su amistad incondicional. Entonces, algunas personas interpretan de otra forma el amor entre ellos, pero el amor entre ellos es un amor de Dios, hacia Dios. Ambos amaban al Señor. Así que había una relación muy cercana entre los dos. Entonces, voy a leer el versículo 5 al 9. Dice así. Dice: y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Resalta la palabra la prudencia. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos y con instrumento de música. Cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho. Y dijo a David: 10,000. Y dijo a David: dieron 10,000, 10,000 y a mí miles.
no le falta más que el reino, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Cuando recibieron a David, todas las personas, las mujeres y todos que salieron cantando después de una victoria, era costumbre salir a recibir a los soldados con alegría después de una victoria. La diferencia es que las personas le daban más atributos, más soldados que había matado David. En realidad no solo había matado al rey, al gigante Goliat, pero las personas al ver todo esto le exageraron y dijeron: David mató a 10,000 y Saúl a miles. Entonces, esto quiere decir que el pueblo se fijó en David inmediatamente. Inmediatamente la popularidad de David entre el pueblo fue subiendo, porque era un hombre prudente, un hombre valiente, comenzó a ser popular entre el pueblo. Y podemos imaginar la reacción de Saúl, los celos de Saúl al escuchar el cariño, los cantos. Entonces Saúl comenzó a sentir celos de David. La Biblia menciona que pues Saúl había sido desechado. Entonces él pues sabía que en cualquier momento Dios iba a levantar un rey. La gente elogió a David y era muy popular, y era muy fácil entonces para pensar en que iba a ser un rey, aunque él no sabía que ya había sido ungido como un rey. Pero pues al ver el aprecio de la gente, la popularidad que él tenía, pues era muy fácil que podían entonces desechar a Saúl y coronarlo rey a David. Saúl se enojó en gran manera. Tenía un carácter, aparte de que tenía el espíritu maligno que le llegaba a Saúl, su carácter era un carácter que no tenía el dominio en su carácter. Es una señal de este Saúl, de un hombre que no estaba en los caminos del Señor. No, su carácter no era controlado, tenía un mal carácter, no tenía control sobre él. Entonces dice: no le falta más que el reino. Entonces inmediatamente Saúl le interesaba más el reino, le interesaba más las cosas materiales, las cosas que le rodeaban. Y desde aquel día, en lugar de agradecer a David por esta gran victoria, él comenzó a sentir celos desde el primer día cuando ellos entraron al palacio. Desde el primer día no vio con buenos ojos a David por la victoria y por los celos que entonces este es un acto triste y diabólico de poder entonces sentir envidia hacia alguien que estaba haciendo las cosas correctas y le estaba dando a través de él Dios victoria a Israel. Versículo 10 dice: aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Aconteció un día cuando el espíritu malo se posesionó de la mente, del cuerpo de Saúl. Llegó, como es mencionado, ese espíritu maligno hacía que el rey perdiera la razón y entraba en un asunto de desesperación. Solo la música podía tranquilizar, solo la música guiada por el Espíritu Santo podía darle paz. Dice el texto: desvariaba en medio de la casa. ¿Qué quiere decir esto? Que él estaba en loco absolutamente. Dice aquí, podría encontrarse que ese hombre balbuceaba, no estaba en sus cabales, le salía esta espuma por la boca, estaba fuera de sí. Hacía súplicas, maldiciones, incoherencias. Él hablaba muchas cosas solo, muchas incoherencias, mientras que David tocaba el arpa con su mano. ¿Qué sucedió? Dice la palabra del Señor que David tenía el arpa y tocaba con su mano. En la mano de Saúl había violencia. En la mano de Saúl no había paz.
En la mano de Saúl había odio, había venganza. Y entonces, ¿qué sucedió? Dice el versículo 11. Mientras David tocaba el arpa, Saúl está desvariando. Y dice, arrojó la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David la evadió 2 veces. La intención de Saúl es destruir a David. El enemigo, Satanás también, usando a Saúl, quería destruir al ungido del Señor. La palabra de Dios dice que Saúl le lanzó la lanza con la única intención de clavarlo en la pared, con todas sus fuerzas, con una determinación. Entonces, diciendo, enclavaré a David a la pared. Fue intencionalmente, pero la palabra de Dios menciona, David la evadió 2 veces, es decir, 2 veces arrojó la lanza. Falló la primera vez, la segunda vez también. La puntería de Saúl, en medio de la desorientación que él tenía, pues a él le afectó y no tuvo la puntería. Así que David solo vio cómo la lanza se clavó en la pared con toda la fuerza. Falló. 2 veces, dice la palabra del Señor. David no levantó la lanza, podría haberlo hecho. David tenía habilidad para la guerra para ese tiempo y ya era un hombre muy valiente. Podría contraatacar a Saúl con la misma lanza, pero David tenía un corazón diferente, no un corazón vengativo, así que simplemente él salió de allí inmediatamente. Él no se vengó. Él no tuvo esa intención ni pasó por su mente sacar esa misma lanza porque era fácil vencer a Saúl. En medio de esta situación que él se encontraba, no estaba en sus 5 sentidos, David hubiese matado a Saúl en ese instante. Pero él demostró que respetaba al ungido del Señor y no había en su corazón envidia ni odio. Versículos 12 y 16 dice, mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Sentía miedo, sabía que Dios estaba con con David, por lo cual Saúl lo dejó así y lo hizo jefe de 1000 y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en sus asuntos, en todos los asuntos, y Jehová estaba con él. Viendo Saúl que se portaba tan prudente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David porque él salía y entraba delante de él. Qué triste realidad cuando el Espíritu Santo se aparta de uno. Es una tristeza porque te lleva a la oscuridad y a la desorientación, desorientado. Él estaba temeroso, él tenía temor porque él veía que Dios ahora estaba con David, porque todo lo que hacía David lo hacía bien y tenía la bendición de Dios, y no solo la bendición de Dios, la aprobación del pueblo. El pueblo lo amaba. Pero ¿cuál era el secreto de David? La prudencia. Dice que David en todas las cosas se conducía prudentemente. Y al conducirse prudentemente, el pueblo de Israel y el pueblo de Judá comenzó a amar a David y se hizo popular porque Dios estaba con él. David fue tentado a usar esa popularidad como una lanza contra Saúl, pero él no lo hizo. Imagínese, tenía toda la aprobación del pueblo, amaban a David, pero él no usó eso para venganza. Así que él lo dejó todo en las manos de Dios. Él entraba y salía, y siempre entraba, salía con la bendición de Dios y entraba con la bendición de Dios, con éxitos y victorias. David nunca fue una víctima, al contrario, fue un hombre victorioso porque Dios lo conducía prudentemente en todos los asuntos. ¿Por qué? Porque guiaba y estaba en las manos de Dios. Versículo 17 y 19 dice, entonces dijo Saúl a David, he aquí yo te daré Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea el yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había dado a David, fue dada por
mujer Adriel Meolatita. ¿Se acuerdan ustedes? El rey Saúl no había pagado lo que había prometido al que venciera al gigante Goliat. Se había negado porque él sabía que era David, y a David le tenía miedo y le tenía pavor, quería matarlo. No le entregó a la hija que prometió. Entonces le dio a la hija mayor llamada Merab. Sin embargo, dice David, pelea las batallas de Jehová y entonces te daré a la hija. David dijo, bueno, ¿quién soy yo para ser el yerno del rey? Sin embargo, entonces no se casó con la mayor, así que se lo dieron a otro. Entonces dice el versículo 20 y 25. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Y Saúl dijo, yo se lo daré, para que le sea lazo por la mano, y porque la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David, por segunda vez tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, hablad en secreto a David, diciéndole, aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren. Bien, sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron con estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y David dijo, decid así al rey, a David, el rey nos desea la dote, sino siempre prepucio de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. La otra hija, llamada Mical, amaba a David, se enamoró de David. Entonces le dijeron, pero con una condición le iban a dar, pero que trajera a 100 filisteos. Y la intención de Saúl era que David muriera peleando contra los filisteos. Pero recuerde usted, Dios estaba con David y David le dio la victoria. El versículo 26 al 27 dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien las cosas a los ojos de David para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, se los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio su hija Mical por mujer. David le pareció, bueno, son los enemigos del pueblo de Dios, así que él salió con sus hombres para cumplir esta misión. Se fue con su gente y mató a 200 de los filisteos y se los llevó las evidencias claras. ¿Para qué? Para que el rey viera que él había hecho lo que le estaba pidiendo. Entonces, versículo 28 y 30, pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David. No solamente porque amaba y que Dios estaba con él, sino que también la hija de Saúl lo amaba. Y dice la palabra del Señor, tuvo temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima a su nombre. ¿Por qué tenía éxito David? Porque Dios estaba con él, porque era prudente, porque era obediente, porque seguía las indicaciones de Dios. Así que cada campaña que salían de victoria, siempre David regresaba con éxito. Y mucha gente, y la mayoría, estimaba a David por su valentía, por su entrega y por su lealtad al reino. De mucha estima, dice aquí la palabra del Señor. David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima. El plan de Saúl fracasó y le salió contraproducente. David no solo seguía con vida, sino que cada día era más popular y estaba cada día más cerca de Jehová, y
cada día la gente comenzaba a amarlo, a apreciarlo. Saúl no había terminado y usaría más manipulación, astucia y violencia para atacar a David. Pero el comportamiento de David fue, dice la Biblia, un comportamiento prudente. Y la alta estima del pueblo porque vieron el corazón humilde de David, un corazón que estaba dispuesto a amar aún a aquellos que lo perjudicaban. La palabra de Dios menciona que el corazón de David era un corazón noble, un corazón que respetaba porque tenía en ese corazón, tenía la presencia de Dios y guardaba los dichos de Jehová y le iba bien. Pues para que nos vaya bien, aprendamos de David, ser temeroso de Jehová y nos podamos conducir prudentemente, como dice la Biblia, prudentemente, con sabiduría, y así lograremos grandes bendiciones para nuestra vida. Palabra del Señor. Padre, gracias por este pasaje tan maravilloso. Ayúdanos a conducirnos prudentemente. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana.